Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Hola, sí, hasta el momento se escucha bien. ¿Tú me lo Ya, genial. escuchas? Sí, yo escucho bien. Perdón, es que estaba activando la grabación, que escucho mi eco. Así que me dejan también segundos que voy a tratar de arreglar eso y empiezo la clase, ¿ya? Listo. Ya, ahora sí. Sí, ahora ya no escucho mi eco. Bueno, bueno, bienvenida. Este es el taller de árboles y poda. Probablemente se vayan conectando más personas en el camino porque son como 15 o si no, después ahí la grabación ellos la verán. Pero bienvenida. Para introducirte a Agroforma es un proyecto que yo llevo haciendo en realidad 3 años. Antes lo hacía con mi Instagram personal, que es Doctora Planta, pero ahora ya tengo como mi página porque tengo aspiraciones como en algún momento ser una OTEC. Las OTEC son organismos que enseñan a las personas, ¿cachai? A hacer cursos y luego dan certificaciones que sirven con el CENSE, son con códigos, con distintos códigos para que el CENSE los apruebe, el Ministerio de Educación y etcétera. Yo por eso igual en mis talleres yo no doy certificados porque muchas veces los certificados no sirven para nada si es que tú no eres una OTEC. Entonces, más que nada es como para transmitir la información. Como te dije, bienvenido. Me presento, mi nombre es Catalina García Lyon, soy titular en agricultura de INACABI, tengo certificación en diferentes áreas, incluyendo apicultura, hongo, hidroponía, nutrientes, y también soy técnico en animales mayores y auxiliar de veterinaria. Actualmente vivo en Puchuncaví, en Orcón específicamente, en la comuna de Paraíso, y soy relator OTEC, docente desde el 2023, y tengo experiencia en distintos tipos de centros educativos, he trabajado en distintas OTEC, y soy contraparte SAC en MAPRO, Origen y Forestal, que si te preguntas son, un contraparte es como una persona que está encargada para poder exportar o importar distintos productos en lo que son, ay, en los puertos. Si me buscas como en el SAC, vas a poder encontrarme así tal cual en el puesto 557 de contrapartes. Eso. Como introducción, los árboles, o sea, por lo menos este curso de árboles y poda es bastante completo. Yo me encargué de que sea bastante completo. A ver, déjame, quiero ver si es que está grabando. Sí, está grabando. Es bastante completo ahora a comparación a cómo era el taller de poda antiguamente. Ahora tengo la facilidad de que puedo grabar acá mismo en el Teams los cursos, que es bastante bueno. Y tienes acceso durante 30 días, pero el curso tú lo puedes hacer durante todo el año y siempre está la grabación y prácticamente es la misma información siempre. Como introducción, los árboles son organismos vivos fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas y entregan distintas cosas a nosotros como alimento, oxígeno, refugio, sombra y distintas cosas tanto en espacios productivos como en espacios urbanos como plazas o calles o distintos lugares. La poda es una práctica que permite guiar el crecimiento de un árbol, mejorando su estructura y previniendo las enfermedades, y en caso de árboles frutales, aumentar la calidad o cantidad de producción. En este taller vamos a aprender a comprender el árbol antes de intervenirlo como un
ser vivo. El árbol son seres vivos que nosotros tenemos que conocer antes el árbol para saber cómo actúa, cuáles son los tipos de árboles y los distintos tipos de podas que existen, además de conocer el ciclo de crecimiento de los árboles, las necesidades básicas que tienen y distintos tipos de, ¿cómo se llama?, de funciones que hacen los árboles. Es un enfoque práctico y bastante ecológico, priorizando la observación, la seguridad y el bienestar del árbol por sobre la intervención excesiva. Eso que hacen las municipalidades al momento de hacer una poda de intervención a los árboles y los dejan pelados totalmente. No, yo no aspiro a eso, prefiero que ustedes conozcan realmente lo que son los árboles en sí y a base de eso puedan realizar las podas que son necesarias. Lo primero que voy a mostrarte son conceptos básicos que te van a hacer comprender inmediatamente cómo actúan los árboles y por qué actúan de esa manera, ¿ya? Igual para que sepas, yo de árboles sé igual bastantes cosas porque hice en INACAP el curso de fruticultura 1, fruticultura 2, viticultura y vinificación, que al final son puros árboles, entonces a mí me gustaba mucho ese ramo, caleta, por eso tenía la aspiración de hacer este curso bastante completo, como si hiciéramos los cuatro juntos. Lo primero que yo aprendí en INACAP fue que los árboles tienen un ciclo de vida, a diferencia de muchas personas que creen que los árboles pueden tener producción en cualquier tipo de tiempo, no es así. Hay distintas etapas, cada etapa tiene distintas características, distintas duraciones y distintas necesidades. Como puedes ver aquí, que este Power ya lo subí al Teams. Una de las primeras etapas es la etapa de semilla, donde está el comienzo del árbol. La duración de semilla para la germinación normalmente dura meses y se necesita mucha humedad y frío. Luego está la germinación, donde la semilla brota, salen raíces y el tallo, que dura de 2 a 6 semanas, donde es primordial el agua, el oxígeno y la temperatura. Así, el árbol va creciendo. El árbol empieza a ser un adulto a partir de los 3 a 5 años. Antes de eso, el árbol se conoce como un árbol joven o un árbol juvenil. Entonces, un árbol no es capaz de tener producción de ningún tipo de flor o ningún tipo de fruto si es que tiene menos de 3 o 5 años, dependiendo qué variedad de árbol sea en específico, ¿ya? Recordando que la floración y la fructificación son etapas sexuales que tiene la planta. La edad reproductiva es el momento en que la planta alcanza la madurez sexual, es decir, cuando puede tener flores, posteriormente frutos y dentro de los frutos semillas para poder reproducirse. No depende solamente del tiempo, sino de la especie, de las condiciones ambientales, de la nutrición y del estrés o del manejo que nosotros les estemos dando. Los árboles tienen normalmente cuatro fases que son reales en el árbol. Primero está la fase que es juvenil, que es cuando el árbol crece, pero no florece. Solamente tiene lo que se conoce como el crecimiento vegetativo, ¿ya? Es importante igual que sepas, ahí eso no está en estas diapos, que es importante, em, los árboles tienen dos tipos de crecimiento. Está el crecimiento vegetativo, que esos son ramas, crecen hojas, y luego está el crecimiento reproductivo. El crecimiento reproductivo es cuando salen las flores, posteriormente los frutos. Los árboles no pueden hacer estos dos crecimientos al mismo tiempo. Si están sacando hojas, no son capaces de sacar flores. Si están sacando flores, no son capaces de sacar hojas. Entonces, eso es algo que nosotros podemos manipular al momento de es que si queremos que el árbol crezca más grande, nosotros le sacamos las flores y va a volver a sacar hojas. O si queremos que saque flores, normalmente le sacamos hojas y salen flores. Como es una relación bastante así. Bueno, pero ahora a volver. Primero está la fase juvenil, que el árbol crece, pero no florece y puede durar varios años en realidad. Y luego empieza la edad reproductiva. Aparecen las primeras flores y los primeros frutos. La producción, cuando hablamos de limoneros, manzanos, perales o cualquier tipo de árbol frutal, em, no es regulada, siempre es irregular, de hecho porque el árbol es como un adolescente,
¿ya? No es un adulto funcional, como un adolescente, no es capaz de tener el vigor suficiente porque recién está creciendo, no está absorbiendo los suficientes nutrientes, no es capaz de llegar a término de crecimiento. Y luego está la plena edad reproductiva, donde la producción es abundante, es estable y el árbol está fisiológicamente maduro, ya es un adulto. Después de pasar una cantidad de años, empieza lo que es el envejecimiento reproductivo. Disminuye la floración, disminuye la fructificación y la reproducción sigue siendo posible, pero claramente es menor. Luego empieza el periodo de senescencia. La edad reproductiva, em, ya, esto es como para que lo entiendas como simple, ¿ya? Están los aspectos, lo que te acabo de contar, el inicio reproductivo, la producción, el tamaño, el fin reproductivo. Los conceptos inicio reproductivo es alcanzar cierta edad y depende de la especie y del ambiente. Luego está el tiempo, dependiendo si es que es una planta herbácea o no. Puede durar años e incluso décadas. Luego está la producción, que puede ser constante o en realidad puede ser variable según la etapa. Y el tamaño no siempre es relevante, pero siempre está relacionado con la madurez. Y el fin reproductivo normalmente es gradual y prolongado. Dormancia. Este es otro concepto que te tiene que quedar súper claro, que es la dormancia. Este es un estado de reposo fisiológico que tienen las plantas donde se reduce al mínimo la actividad que sea de crecimiento, de floración o de producción, aunque la planta está viva. Prácticamente el árbol está durmiendo y esto es a base de una estrategia de supervivencia frente a condiciones ambientales que son desfavorables como el otoño y el invierno. Esto ocurre principalmente en otoño y en invierno cuando bajan las temperaturas, disminuye la luz solar y hay menos agua disponible. Durante este periodo en específico, los árboles no crecen ni hojas ni flores y se detiene el crecimiento del tronco y las ramas. Y se conserva la energía dentro del árbol. ¿Por qué? Porque está durmiendo. Entonces, en este momento, tú pensarás, si está durmiendo, ¿es necesario regarlo? No, no es necesario hacerlo porque está en latencia. El árbol está dormido, no necesita agua, porque ya tiene agua dentro. Está como invernando. El otro concepto que es importante que entiendas es el concepto de intercepción solar, que es la cantidad de radiación solar que un árbol puede lograr a través de las hojas y la copa, la canopia, que es donde está todas las hojas, todas las ramas, todo eso. Y depende del tamaño y la forma de la copa que tenga, la densidad del follaje, la orientación del árbol, la época del año. Y claramente, a mayor intercepción de sol, hay mayor fotosíntesis. Y claramente esto tiene un límite, no es que por más sol, más fotosíntesis, si es infinito, no, siempre llega hasta un tope. ¿Por qué es importante la intercepción solar? Sobre todo en árboles. Permite la producción de energía, influye en el crecimiento, afecta la floración y la fructificación, determina el vigor del árbol. Un árbol con poca luz crece débil, produce menos flores y menos frutos y se alarga buscando el sol. Otro concepto que tiene que ver con la intercepción de luz es el momento de agarrar esa luz. Eso se conoce como horas luz. ¿Qué son? Son el total de horas que una planta recibe en un periodo determinado de tiempo. Puede ser un día, una estación o un año en específico. Y no es solamente que llegue la luz solar a la hoja, sino cuánto tiempo está la hoja bajo el sol. La función de estas horas luz acumuladas es activar la salida de la dormancia, regular la floración y controlar ciclos de crecimiento. Em, no basta que haya sol y el árbol debe interceptarlo bien y recibir suficiente horas luz. Por eso también es muy importante realizar bien una poda.
También es importante realizar bien las podas y conocer los árboles porque también está la función de la fotosíntesis. Esto es un proceso bioquímico que mediante las plantas transforma la energía lumínica en energía química utilizable, permitiendo crecer, mantenerse, reproducirse, alimentarse. Y los elementos necesarios, obviamente, que todos lo sabemos porque los pasan en el colegio, es la luz solar como una fuente de energía, el agua que es absorbida por las raíces, el dióxido de carbono que es incorporado a través de los estomas que están en las hojas y la clorofila, que es un pigmento responsable para poder captar la luz, donde se guarda la luz, por decirlo así. ¿Cómo ocurre el proceso? La luz solar es absorbida por la clorofila. Esta energía se utiliza para poder separar las moléculas del agua, liberando el oxígeno. El carbono del CO2 se fija y se transforma en lo que es la glucosa, que es el alimento de la planta. Luego, la glucosa se emplea para poder producir lo que es la energía en forma de ATP y formar tejidos y generar reservas. El resultado del proceso es la producción de los azúcares que sostienen el crecimiento de la planta, la liberación del oxígeno al medio ambiente y el almacenamiento de energía química en biomasa del árbol. En los árboles, la fotosíntesis determina si es grande y cuánto vive el árbol. Controla el crecimiento del tronco y el crecimiento de la copa o canopia. Influye también directamente en lo que es la floración y la producción de frutos y permite la acumulación de reservas si es necesario para poder sobrevivir al invierno en el caso de eh, frutales que sean como se llama em, sean de hoja caduca, que también te los voy a enseñar un poco más adelante. Algunas de las hormonas y las funciones que siempre están presentes en los árboles, para que las conozcas, primero son las auxinas, que son las encargadas del crecimiento y la dominancia apical de las plantas, estimulan la elongación celular, mantienen la dominancia apical y favorecen la formación de raíces. Las giberelinas son de crecimiento en longitud y desarrollo reproductivo, están muy presentes al momento de la floración y la fructificación de los frutos. Promueve el alargamiento de los tallos, activan la salida de la dormancia y estimulan la floración en algunos tipos de especies en específicas. El etileno, la función principal es la maduración y el envejecimiento de los frutos, regula la maduración de los frutos, favorece la caída de la hoja y de los frutos, participa en procesos de senescencia, que la senescencia es la palabra que se utiliza cuando los árboles ya están viejos y ya empiezan a morir. Y están los brasinosteroides, que son para el crecimiento y la resistencia. Entonces, en pocas palabras, acá está la hormona y la función principal, auxinas crecimiento, gibberelinas son el alargamiento, citoquininas es división celular, ácido abscísico, dormancia y estrés, etileno, maduración de frutos y caída. Y el otro es crecimiento y resistencia. También existen distintos tipos de árboles. Los árboles se clasifican de diferentes maneras, que ahora te las voy a mostrar las principales, pero obviamente existen muchas más. Primero está la clasificación respecto a las hojas de los árboles. Existen dos principales. Están los árboles de hoja caduca y los árboles de hoja perenne. Los árboles de hoja caduca son aquellos que en invierno no tienen hojas, como puede ser el manzano, el peral, el nogal, distintos tipos de cultivos. Y están los árboles de hoja perenne que mantienen hojas durante todo el año. ¿Cuáles son los árboles de hoja caduca? Por ejemplo, puede ser el manzano, el cerezo, el roble, el álamo, el nogal, el peral, distintos tipos de de árboles que son de otoño, o sea, que son de otoño, sí, de primavera y de otoño. ¿Y cuáles son las características principales? Pierden todas las hojas en la estación específica del año, que es el otoño y el invierno, reducen la transpiración para ahorrar el agua, representan reposo vegetativo, entran en lo que se conoce de descanso o dormancia, suelen tener crecimiento rápido en primavera y las hojas generalmente son anchas, delgadas, mejor adaptación a inviernos fríos y permiten el paso del sol en invierno.
tienen producción de flores y frutos estacionales y mayor cambio visual a lo largo del año, ya que claramente pasan de tener muchas hojas, frutos, a no tener nada. Y es bastante impactante para cuando nosotros lo vemos en la calle. También existen los árboles de hoja perenne. Los árboles de hoja perenne mantienen hojas durante todo el año, las que se renuevan gradualmente, cuando ya están amarillas se caen solas y vuelve a salir otra. No representan reposo total, solo actividad reducida. Tienen hojas que son normalmente más duras, tienen menor pérdida de agua, alta resistencia a la sequía, al viento o al frío, tienen crecimiento más lento, más constante, mantienen sombra permanente y aspecto verde constante, como cual, como el pino, el ciprés, el eucalipto, el olivo, el abeto, el palto, el limonero, la naranja, el pomelo, el limón, que son muchas veces también se conocen como eh, uy, perdón. Se conocen como cultivos tropicales, que no son naturales de nuestro país. Entonces, cuando llegan acá, también pasan frío. Imagínate un limón que está acostumbrado a temperaturas más elevadas, viene a pasar el invierno acá en Chile. Es bastante eh, heavy, se podría decir así. Otra clasificación es a base de la reproducción. Están las coníferas que tienen hojas en forma de aguja y conos, como podría ser el pino o el abeto. Y están los frondosos, que puede ser el manzano, el nogal, la encinas, pero más que nada esto se refiere a la canopia. Luego están la clasificación según los usos de cada uno de estos tipos de árboles. Primero están los árboles que son frutales, que están hechos o están modificados, clonados para poder tener frutos que sean comestibles, como el manzano, el naranjo, el peral, el palto. Luego están los árboles forestales, como el pino, como el eucalipto, que están hechos para poder ay, disculpa, para poder tener madera o hacer papel. Luego están los ornamentales, como el jaramanda, el magnolio, el arce, que se usan más que nada para temas de decoración en las casas o en distintos lugares arquitectónicos. Luego están, según el clima, están los árboles tropicales, como el mango, el coco, la caoba, también los templados, como el manzano, el roble o el cerezo, y también están los de clima frío, como puede ser el pino. Y una de las clasificaciones más importantes que todos tenemos que saber se conoce como los árboles endémicos. ¿Qué son? Los árboles endémicos son aquellos que solamente existen de forma natural en una región específica del mundo. No crecen de manera silvestre en otros lugares. Si desaparecen en esta zona, estos árboles simplemente se extinguen. Las características principales que tienen los árboles que son endémicos, primero es la distribución geográfica, que es muy limitada, la alta adaptación al clima y el suelo local, gran valor ecológico y estructural, y, o sea, cultural, más vulnerables a la deforestación, incendios y cambio climático, y muchos están en peligro de extinción. Entonces, ¿cuáles son nuestros árboles endémicos? La araucaria, que está en el sur de Chile, árbol sagrado del pueblo mapuche, el peumo, que está en la zona central, que donde tiene hojas que son aromáticas y se usan de manera medicinal. Está el quillay, que es endémico, está usado en la medicina y los productos que son naturales. El beyuto del norte, que está en peligro de extinción. Y el litre, que tiene resistencia a la sequía. Estos árboles son nuestros árboles endémicos, que quiere decir que son nuestros, que están en Chile y no están en ninguna otra parte del mundo. Así que, en pocas palabras, un árbol endémico está solo en una región, un árbol nativo es natural del país, puede existir en otros países, y un árbol que es exótico está introducido por el hombre en otro ecosistema. Clasificaciones. O sea, de diferencia entre árboles urbanos y naturales. Las ubicaciones de árboles urbanos están en ciudades, en calles, en plazas.
Los árboles rurales están en los campos, en los bosques y en las zonas agrícolas. Normalmente están en espacios más limitados, los que son urbanos, tienen tamaños normalmente controlados por poda y la función principal que tienen es estética, para poder tener sombra, no muchas veces por el aire, sinceramente, sino más que nada estético. En cambio, los árboles rurales son para producción, para madera, para alimento, para el ecosistema, para distintas cosas. Las especies más comunes de árboles urbanos es el plátano oriental, la jacaranda y el arce. Y los más comunes rurales es el roble, el manzano y el eucalipto. Los cuidados para los árboles urbanos son altos, para los rurales no tantos, y el impacto ambiental reduce la contaminación y el calor urbano, mantiene la biodiversidad y los suelos, el rural. Y la intercepción humana, más que nada, o sea, la interacción humana es decorativa y recreativa en el momento urbano y productiva y ecológica en el rural. Morfología. Ya, el primer concepto que quiero que aprendas de la morfología es la estabilidad estructural de un árbol. ¿Cuál es esta? Es el equilibrio entre las raíces, el tronco y la copa. ¿Por qué es importante? Porque un árbol tiene que ser capaz de soportar su propio peso, resistir el viento, la lluvia y la carga de frutos y mantener su postura segura a lo largo del tiempo. Un árbol estable no depende solamente del tamaño, sino del anclaje que tiene al suelo, la absorción de agua y de nutrientes, las raíces que sean profundas y bien distribuidas para poder tener una buena estabilidad. También es importante que tenga un eje de soporte que sea principal, que tenga un diámetro proporcional a la altura y a la copa, que las ramas tengan un buen ángulo de inserción y tener factores en cuenta como los vientos fuertes, los suelos poco profundos, tener las podas que sean correctas, las plagas, los hongos, si es que está roto, tiene algún tipo de orificio y que el crecimiento se vaya desbalanceando en la copa. Acá te voy a enseñar lo que todos ya sabemos que es la morfología de un árbol. Ya todos los árboles tienen las mismas cosas, igual que las plantas, que es la raíz, el tallo, el tronco, etcétera. Pero nunca está de más repasarlo. Primero está la raíz, que generalmente es subterránea, tiene la función de fijar el árbol al suelo, absorbe el agua y distintos tipos de minerales y almacena reservas. Existen distintos tipos de raíces, como puede ser la de raíz pivotante. Una raíz pivotante literalmente es esto, que es una raíz firme hacia abajo, donde de la raíz salen distintas raíces. Y también están las fasciculadas, que sería algo así, que son muchas raíces del mismo tamaño yendo para todos lados. El tronco es el eje principal del árbol, transporta savia bruta y elaborada, que en este caso sería floema y xilema, esa savia bruta y elaborada, y da soporte estructural. Empieza desde el suelo hasta la canopia, y aquí me refiero con que empieza desde el suelo, cuando aparezca un árbol ahí, te lo muestro. Las ramas. Las ramas se originan del tronco, sostienen las hojas, las flores, los frutos, las yemas y definen la forma de un árbol. Las yemas. Las yemas es una parte que no todo el mundo conoce, que es sumamente importante conocerlas porque a base de esto pequeñito de que está aquí, nosotros podemos modificar el árbol para que salgan ramas, salgan hojas o salgan flores. Las yemas son estructuras pequeñas ubicadas en las ramas o en los tallos que contienen tejidos embrionarios, que quiere decir que es posiblemente un nuevo hijo. Son esenciales para el crecimiento y la producción de un árbol, donde se encuentran en las ramas, en las uniones entre la hoja y el tallo, en las axilas de los árboles. Una axila es como esto, literalmente. Ahí hay como un punto, una axila, eso. La función de las yemas es permitir el crecimiento del árbol, regeneran las ramas dañadas, inician la floración y la fructificación y sobreviven al momento de la dormancia.
Existen distintos tipos de yema dependiendo de la posición, de su función o de su estado, y la primera es la posición. Están las yemas que son apicales, que están en la punta de los tallos, como es esta es una yema apical, esta es una yema apical, esa es una yema apical, esta también, porque están en la punta. Luego están las axilares, que están, esta es una yema axilar, aquí, esta de acá. También están las yemas adventicias que aparecen en lugares que no son habituales, como puede ser aquí o quizás este de acá. Y también se pueden dividir según su función. Como te comenté, están las vegetativas que producen hojas, ramas, las florales que producen flores y las mixtas que pueden producir tanto hojas como flores. ¿Y a base de qué pueden ser flores o hojas? Simplemente de la intercepción de luz. También están, según su estado, están las yemas que están activas, que crecen en la primavera, las que están latentes, que permanecen inactivas durante mucho, mucho tiempo hasta que la planta se estresa o está a punto de morir y dice, no, ya no me voy a morir, voy a sacar una yema. Y ahí sobrevive la planta. Eso es lo que pasa normalmente cuando vemos árboles podados y salen como ramitas de los lados. Salió de una yema que estaba en latente o dormantes que están protegidas durante el invierno. Ay, no está la imagen. Ah, tampoco está la imagen. A ver, permiso. Ah, 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 era, perdón. Era. Estas son las yemas. Entonces, si nosotros también tenemos que ser estratégicos, por ejemplo, en el momento de hacer podas, podemos eliminar esta, para que esta crezca hacia allá y esta está allá, cuando si es que llega a ser una yema de rama, ¿ya? Luego está la copa o canopia. La copa empieza desde donde termina el tronco hasta arriba. Eso es la canopia, todo el conjunto de ramas y hojas. Y el tronco es desde donde empieza la canopia hasta donde empieza el suelo. Las hojas son órganos fotosintéticos que regulan la transpiración y pueden ser caducas o pueden ser perennes, como ya te dije. Luego están, hoy tampoco sale esta imagen. Qué terrible. Perdón un segundo, lo voy a actualizar. Igual se han visto las fotos de la presentación. Ya, qué bueno. Gracias por decirme. Sí, porque no me gusta que no salga. A ver, ahora sale. No, no he Sí, tenido ahora ningún sale. problema con la presentación. Se ha visto todo y también lo que tú has mostrado. Ya, qué bueno. Sí, porque esta imagen es importante porque, mira, existen también distintos tipos de flores, ¿ya? Estas son flores de zapallo en realidad, este es zapallo italiano y este es un melón, si no me equivoco. Pero existen también lo que son las flores que son femeninas, en este caso esta es femenina y esta es masculina. Entonces, además de existir flores femeninas o masculinas, existen también las flores que están en la misma planta o también existen flores masculinas y femeninas por separado, como es el caso eh, del manzano. Por ejemplo, el manzano necesita de otro árbol para poder polinizarse, porque aunque tenga flores femeninas, o sea, hermafrodita, la flor, no es autopolinizante, no se puede polinizar con su propio polen porque no, simplemente no poliniza, entonces necesita de otro, que normalmente es una flor masculina de otro árbol. Luego están los frutos, que los frutos están hechos para proteger y dispersar semillas, ¿ya? Es súper importante ese concepto porque todas las plantas son seres vivos y al momento de estar en peligro, ¿qué busca un ser vivo realmente? La supervivencia. ¿Y cuál es la manera de supervivencia de un árbol? Es teniendo flores que sean atractivas, frutos que sean bonitos a la vista de distintos tipos de animales,
para que se empiece a distribuir lo que son las semillas de ese árbol para que la descendencia del árbol siga. Por eso es tan importante el tema de los frutos, por eso tienen esos colores, por eso tienen esos sabores que a nosotros nos gustan tanto. Es importante también reconocer árboles sanos o árboles débiles. Un árbol sano tiene que tener un sistema radicular que esté desarrollado, que sea profundo y que sea estable, con un tronco que sea recto, firme, con diámetro que sea proporcional a la copa, que es súper importante eso, porque si no, el árbol normalmente se rompe. Que la corteza sea continua, que las ramas principales estén distribuidas, que la copa esté bien equilibrada, aireada y simétrica, y que tengan hojas de tamaño normal. Que las yemas estén bien formadas, que estén viables, que tengan un buen flujo de savia sin obstrucciones, con una capacidad de regeneración frente a podas o distintos daños y una producción regular. En cambio, un árbol que está débil es todo lo contrario, raíces superficiales dañadas o superficiales simplemente, un tronco que está delgado, una corteza que está agrietada, ramas mal distribuidas, una copa desbalanceada, hojas pequeñas que tengan clorosis, que tengan necrosis, yemas poco desarrolladas o que estén ausentes, circulación de savia que sea deficiente, vasca repuesta poda, una producción que sea muy escasa si es que tiene o sea, producción y está un elemento que se utiliza mucho en el mundo agropecuario, que son los sistemas de formación. Esto es la forma estructural en la que se le da como manejo al árbol. Se le da una estructura para que crezca de una manera específica para poder lograr una arquitectura del árbol que sea equilibrada y que sea funcional. Y claramente esto no es natural. ¿Y para qué sirve esto? Te preguntarás. Mejora la intercepción solar, que es súper importante, como ya te decía, ya que a base de esto crecen los frutos o crecen las flores, facilita la fotosíntesis, regula el equilibrio vegetativo y reproductivo, aumenta la producción y la calidad de los frutos y facilita los labores como poda, raleo, cosecha, reduce enfermedades por mejor ventilación y eh, los sistemas de conducción influyen directamente en la distribución de las hormonas, el balance entre el crecimiento y la producción, los años del árbol, y un mal sistema puede causar una sombra excesiva, baja fotosíntesis, una producción irregular. Entonces tenemos que ser bien cuidadosos cuando elegimos un sistema de formación. Un sistema de formación es esto, modificar un árbol a nuestra pinta para que crezca de una manera en específico, ¿ya? También es súper importante que tú entiendas que los árboles frutales, por lo menos, por algo se hacen en los sistemas de formación de esta manera. Tú, hoy en día, tú buscas un sistema de formación en eje, tú vas a encontrar los cultivos de manzano imperial. ¿Por qué? ¿Y por qué así? Literalmente esto es así. Son árboles que miden 1,80 m como mucho y están todos los frutos pegados al eje, al tronco. ¿Por qué? Porque al momento de tener flores, o sea, al momento de tener frutos, los árboles eh, lo que hacen, ponte tú, acá hay una fruta, en la parte cercana, en una rama hay 5 frutas, ya, una aquí, una acá, una acá, una acá. Entonces, el árbol va, sube con los nutrientes, rellena la primera fruta y se devuelve. Luego va, rellena la segunda fruta y se devuelve. Entonces, para que el árbol le ponga la misma cantidad de azúcar a la primera fruta y a la quinta fruta que está en la punta de la rama, no van a saber igual. La que está cerca del tronco es la que va a tener mayor cantidad de nutrientes, mayor sabor, mayor tamaño también, porque el árbol va a preferir que crezca la fruta más cercana al tronco, siempre. Entonces, este sistema en específico, que es el sistema de eje central, es un tronco principalmente que es dominante, las ramas laterales están bien distribuidas
y tiene ventajas de entrada de luz y estructura que ya es una estructura fuerte. Literalmente se ve así. Es un palo con miles de manzanas alrededor. Es impresionante cuando uno lo ve en persona, la verdad. Uno no pensaría que esto es así. Uno normalmente piensa, no, yo quiero una manzana, entonces voy a ir a buscar un árbol de 5 metros, una manzana. Eso ya no existe en la agricultura, por lo menos de Chile, a menos que sea orgánica. Esos ya son árboles que tienen 30 años en la casa de alguien. Luego está el sistema de formación en vaso o en B, que literalmente es un sistema en B. Es el tronco y son dos ramas principales. ¿Para qué sirve? Para la iluminación interna del árbol, para el manejo, y se usa en durazno, en ciruelos, en almendros. Literalmente es una B. Y también se usa reja y todo el tema para que crezca. Sirve para poder controlar la cantidad de hojas que tiene adentro el árbol. También está el eje libre, que es parecido al eje central, pero es menos rígido, tiene menor intervención y una buena adaptación. Este no tiene mucho, no se usa mucho. También está el sistema de espaldera, que este es muy, muy común en el peral, en los manzanos, en las vides, que es una estructura. El árbol se mide, se fija a la primera parte de un alambre. Esto es como 1 metro entre planta y planta, hay 1 metro, y la primera vez las primeras dos ramas se atan a un alambre. Entonces se ve de esta manera. Literalmente se ven así. Es muy, muy común en la vid de vino, sobre todo. También está el sistema de formación de parrón o emparrado, que es una copa horizontal sostenida por una estructura y es la más común en vides. Es bastante alto. Esto que ves aquí, esta soy yo. Para que vea, yo mido 1,70 y de aquí para arriba me faltan como 50 centímetros. Entonces, normalmente estas cosas son de 2 metros, más o menos de altura, 2,5 metros de altura. Y la idea de esto es literalmente esto. Tú pones una estructura y permites que la enredadera, porque la vida es una enredadera, vaya creciendo, creando como un techo. Y así se ve. Es normal, sobre todo en lo que son las vides lo que son las vides ay, de consumo directo, con fruta de uvas normales, que no se los compramos en todos lados. Se usan así porque uno cuando lo poda, eres capaz de agarrar todo el racimo sin machacarlo. Es bastante, es mejor. Luego, ya ahora pasamos a lo que es poda, raleo. ¿Qué es la poda? La poda es cortar las partes del árbol de forma controlada para poder ayudar para poder ayudar a crecer mejor y mantener sano el árbol. Y los objetivos principales de la poda es dar forma al árbol, eliminar las ramas que estén secas o enfermas, mejorar la entrada de luz y aire, controlar el tamaño y evitar riesgos y ayudar a la producción a producir mejor lo que son las frutas. ¿Cuándo se realiza la poda? Dependiendo la estación del año, es lo más normal. En invierno, lo más común es que se haga una poda que sea de reestructuración del árbol para dejar que duerma. Se controla el crecimiento, se eliminan las ramas que estén secas o que estén dañadas y es ideal para los árboles que sufren estrés. Luego está la poda en primavera, que se hace cuando el árbol comienza a brotar. Se usa para poder quitar brotes que estén débiles, para poder corregir el crecimiento y debe ser suave y no tiene que ser muy intensa porque el árbol se estresa demasiado. En verano se realiza para controlar el tamaño, para mejorar las entradas de luz y quitar las ramas que están mal ubicadas, porque normalmente ya cuando van creciendo los árboles nos estamos dando cuenta para dónde van dirigidos, que es súper importante igual. Y está la poda de emergencia, que es para ramas que estén rotas o riesgo
estructural del árbol. Es cuando está roto el árbol, literalmente. Los errores más comunes al momento de realizar podas, primero es podar en exceso. Esto debilita el árbol y provoca los brotes desordenados. Empiezan a brotar en todos lados del árbol. Luego, podar en la época incorrecta. Esto puede afectar lo que es la floración o puede dañar incorregiblemente el árbol. Cortes que estén mal hechos, cortes que estén muy largos o que estén deshilachados, facilitan la entrada de las distintas enfermedades. Dejar muñones, que son restos de la rama, no cicatrizan bien. Cortar el eje principal sin objetivo. Súper importante porque nunca va a volver a pasar de la misma manera lo que es el xilema y el flema en esa parte en específico, porque es como un edificio, ¿ya? Si nosotros demolemos una pared, una pared que es de estabilidad, se va a venir abajo la casa. Entonces nosotros no podemos llegar y cortar sin considerarlo primero. Luego está usar herramientas que estén sucias o que estén sin filo porque transmiten enfermedades y dañan los tejidos de la planta. No respetar la forma natural del árbol, porque genera desequilibrio y debilidad estructural, y podar solo por estética, porque normalmente no se considera ni la salud ni la función del árbol. Entonces, normalmente los árboles con el tiempo empiezan a debilitarse, terminan muriendo. Dentro de los tipos de podas que existen distintos tipos de poda, como la poda de formación, que sirve para dar forma y estructura al árbol desde que es bastante joven. ¿Cómo se hace? Se eligen las ramas principales del árbol, se eliminan las ramas que están mal ubicadas o muy débiles y se busca una copa que esté más equilibrada, sacando todas las ramas que nos sirvan para que crezca como queremos. La poda de limpieza es súper simple, es para mantener el árbol sano. ¿Cómo se hace? Se cortan las ramas secas, las rotas, las enfermas y se eliminan las ramas que se cruzan. Se usan herramientas que estén limpias, sí o sí, y está la de producción o fructificación, también se conoce, que es para mejorar la calidad y la cantidad y calidad de frutos, y normalmente se hacen árboles que son frutales. ¿Cómo se hace? Se eliminan nuevamente ramas viejas o poco producidas, se regula la cantidad de brotes y se mejora la entrada de luz sacando hojas innecesarias. ¿Para qué sirve la poda de mantenimiento? Para poder conservar la forma y el tamaño del árbol, se hace en árboles adultos, urbanos o ornamentales, cortando ramas que estén demasiado largas, manteniendo el equilibrio de la copa y realizando una forma más ligera del árbol. Ahí se me soltó. Poda de rejuvenecimiento. Es es muy intensiva, se corta prácticamente todo el árbol y se espera a que los brotes nuevos salgan. Es como bastante a la fe, la verdad. Yo encuentro la poda de rejuvenecimiento, no la entiendo de la mejor manera, la verdad. No la recomiendo porque hay muchas plantas que simplemente empiezan a estar mejor cuando nosotros le hacemos podas más simples. No es necesario llegar a este extremo. Técnicas. ¿Cómo hacer el corte correcto? Primero, ¿dónde hacer el corte? El corte debe hacerse justo por fuera del cuello de la rama. Em, Ay, no tengo una foto, voy a tratar de subir un video. El cuello es la zona ligeramente abultada donde la rama se une al tronco. No se corta a ras del tronco, jamás. No se deja un muñón. Un muñón es como el pedacito de rama que siempre queda. Hay que tratar de que no quede tanto, la verdad. O que no quede para adentro. Tiene que estar cerca, pero nunca tanto. ¿Cómo debe ser el corte? Limpio, recto, inclinado un poquito para que el agua no se vaya a acumular y sin desgarros ni astillas. No hay que arrancar la parte de la planta. ¿Con qué herramientas? Con tijeras, un serrucho que esté bien afilado, con herramientas que estén limpias y bien desinfectadas y usar la herramienta adecuada al grosor de la rama.
En ramas que ya son más gruesas, se hacen tres pasos, que es primero el corte debajo de la rama, el segundo corte por arriba y el corte final en el cuello. Y después del corte no es necesario sellar la mayoría de los casos y el árbol cicatriza mejor si el corte fue bien hecho. Observar que no quedan daños alrededor. Errores comunes: cortar muy de cerca el tronco, dejar muñones muy largos, cortes torcidos o deshilachados y usar herramientas que no estén bien afiladas. Otra de las técnicas es el manejo de yemas, principalmente está primero la poda, que es la herramienta principal. Se eliminan las yemas que reducen el crecimiento. Al cortar las yemas apicales se activan las yemas que son laterales. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros cortamos la parte de arriba de un árbol, va a empezar a crecer para los lados. Es así de simple. O crece para arriba o crece para los lados. Todo depende de nosotros donde cortemos el árbol. Luego está la dominancia apical, que es la yema apical inhibe las laterales. Si se elimina la yema apical, brotan las yemas laterales. Literalmente lo que acabo de decir. Luego está la selección de yemas, que es elegir las yemas que sí estén bien ubicadas, porque los árboles producen mucho más de lo que son capaces de resistir, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que ser adelantarnos a este problema y eliminar la mayor cantidad de partes que podamos para poder tener buena producción en los árboles, porque si no, el árbol va a producir muchos frutos chicos y de mala calidad. Cuando podemos modificar el árbol, hacer un buen raleo y sacar algunas yemas necesarias para que los frutos que tenga por lo menos sean grandes y con unos sabores bastante fuertes. También está el raleo de brotes, que se eliminan los brotes en exceso cuando son pequeños, y está el manejo según época. En invierno se decide cuántas yemas van a quedar en la poda, en primavera se regula las yemas que brotan y en verano se controla el vigor y el exceso de crecimiento. Herramientas. Que te recomiendo tener en el momento de poda, porque es más fácil cuando uno compra la herramienta en específico, ¿ya? Tijera de poda para ramas que son delgadas, cortes que son precisos, que son limpios, uso común en árboles que son jóvenes y frutales. Te recomiendo mucho tener de estas herramientas guardadas en un lugar en específico porque se oxidan súper fácil, ¿ya? Y la idea de estas herramientas es que sirvan para poder cortar fácil. Y cuando están oxidadas no es tan fácil, ¿ya? Y es peligroso porque también nos podemos cortar y no, mejor prevenir. Están las tijeras de dos manos, que son para ramas que son medianas, con mayor fuerza, y se usa en la poda de formación y mantenimiento porque normalmente no se tiene escalera. Luego está el serrucho de poda, que es una hoja curva o recta, y es para tener unos cortes más controlados, normalmente de ramas más grandes. Están las sierras que son de mano, que son para un uso más lento. Está el podón o corta de llamas, que es para las ramas que son largas, cuchillos o navajas de injerto. Y escalera, que es lo que te recomiendo. Herramientas de seguridad para podar, súper importante. Guantes, gafas protectoras, porque te pueden caer astillas a los ojos. Es muy importante tener precaución ya con si vas a estar cortando cosas altas. Ponte gafas aunque sea de sol, porque te puede entrar una astilla al ojo y es muy peligroso y muy doloroso también. También un casco en caso de ya hacerlo ya profesionalmente, árboles que ya son grandes. Y también se recomienda utilizar zapatos que sean firmes o que tengan la punta de metal, que son para trabajos pesados. Normalmente los arquitectos los usan, la gente en el mundo agropecuario también los usamos caleta. Puse unos Caterpillar ahí porque es como el más común. ¿Ya? No específicamente es el que necesitáis, pero trabajos de trekking también sirven porque son duros, ¿ya? Y si te subes en una escalera y todo eso, igual puedes causarte un accidente y estamos haciendo un trabajo manual, entonces mejor hacerlo con precaución. Las herramientas de apoyo que yo te recomiendo tener es alcohol para poder desinfectar, para poder limpiar las herramientas, un paño y un cepillo de limpieza y un aceite para las herramientas si es que es necesario. Después del corte, si tú querís, te puse estos dos productos, que es la pasta cicatrizante y los productos a base de cobre.
y la cal agrícola también. Acá está cómo usarla y qué es. No te lo voy a nombrar realmente porque yo no los uso, pero sé que hay gente que prefiere utilizarlas para inhibir el paso de distintos tipos de hongos y de plagas que pueden entrar a través de los cortes de los árboles, claramente. Considerar protección personal. Usa guantes, gafas de protección de los ojos, calzado firme y antideslizante, casco si va a usar en un árbol grande. Herramienta. No usar herramientas rotas. Transportarlas con mucho cuidado. No dejarlas en el suelo donde pueden provocarte una caída. Tienes que tener una buena posición y una buena postura porque te puede caer algo sobre la cabeza, puedes tener algún tipo de accidente, no te estires en exceso porque eso puede provocar también algún tipo de desgarro en la espalda, porque normalmente eh, la gente se lesiona haciendo estas actividades porque no consideran el gran tamaño de los árboles o también el gran peso que tienen estos. Así que para que lo tengas en consideración, trabajo en altura, usar escaleras que sean firmes, no pararte sobre las ramas que estén débiles. En general, no te pares sobre ramas porque normalmente tú no sabes si es que está débil o no. Mejor no lo hagas. Revisar si hay cables eléctricos, asegurarte de que no haya personas cerca, señalizar la zona de trabajo, evitar podar con viento o con lluvia y el árbol, revisar si está sano o está debilitado, tienes ramas que estén secas o pueden caer sin aviso. Y el trabajo da el estado del árbol. El riego post poda es súper importante, está la cantidad de agua, tiene que ser riego moderado, evitar encharcar el árbol, que la frecuencia no es regar en exceso pensando que el agua ayuda además, no hacerlo de manera frecuencia, pero sí ligeramente hacerlo constante, ¿ya? No mucho, poco. Mientras más agua no es mejor. Se puede pudrir la planta, se puede estresar de más. Donde regar en la zona de la raíz, no directamente sobre el tronco. Según la época del año, el invierno es el riego mínimo o nulo en caso de ser un árbol de hoja caduca. En primavera es un riego regular y en verano es un riego controlado sin exceso. Evitar exceso de agua, encharcamiento, riegos diarios innecesarios, regar inmediatamente si el suelo ya está húmedo y señales de buen riego. Brotes firmes, hojas, un suelo húmedo, no lodoso. Salud del árbol. Estrés. El estrés se ve, ¿dónde? En las partes del árbol, como las hojas, hojas amarillas, hojas pálidas, bordes que estén secos, que estén quemados, caídas prematuras de las hojas, hojas que estén pequeñas o que estén deformes, ramas que estén secas, con poca brotación, crecimiento lento, con una copa rala o despareja. eh, en el tronco, corteza puede tener grietas, desprendimiento de corteza, manchas que estén oscuras, exudaciones de savia, también podemos ver raíces que tengan mal olor, raíces que estén expuestas, que estén dañadas. En la floración, poca floración, caída de flores, caída de frutos, frutos que estén pequeños o incluso deformes. Y las causas más comunes del estrés en planta es la falta o el exceso de agua, un suelo pobre o muy compactado, una poda excesiva o mal hecha, plagas y enfermedades, golpes o daños mecánicos y una falta de luz o exceso de luz. Todo en gran medida o en poca medida es malo para las plantas, igual que para los humanos. Eh, Plagas comunes. Estas yo solamente te las nombro. Las enfermedades también, porque esto yo lo paso en plagas de Chile, ya que es un curso completo solamente a plagas de Chile y todo el tema. Las plagas comunes que afectan los árboles son los pulgones, que debilitan el árbol al succionar la savia que tiene. Están las cochinillas, que hacen que pierda vigor y el crecimiento sea más lento de los árboles. Está la araña roja, que seca directamente las hojas. Y entre las enfermedades más comunes está el oidio, que es un hongo que reduce la fotosíntesis, está la actrognosis, que es la caída prematura de las hojas, está el cancros, que interrumpe el flujo de la savia,
está la pudrición de raíces, que es el debilitamiento general, están las enfermedades causadas por bacterias como la bacteriosis, que es un daño de necrosis en los tejidos, y están las enfermedades causadas por virus, que puede ser la virosis, que no tienen cura y el crecimiento ya es anormal, hojas deformes, manchas irregulares, un vigor que es muy bajo. Un árbol que es recuperable tiene hojas que están presentes con brotes nuevos, copas parcialmente verdes, un tronco que sea firme sin producción avanzada, raíces que sean funcionales, daños que están localizados. ¿Qué se puede hacer? Una poda sanitaria, mejorar el riego, mejorar el suelo, control de plagas o de enfermedades y un manejo gradual, pero no agresivo. Un árbol no recuperable, sin hojas, sin brotes, el tronco puede estar hueco, puede estar inclinado, puede tener más del 70% de la copa seca, puede tener enfermedades avanzadas que sin control. ¿Y qué se puede hacer? Evaluar primero el riesgo, retirar el árbol y reemplazarlo por uno nuevo. Es lo más sano para el árbol. Los manejos de los residuos, primero, ¿cómo manejarlo? Yo te recomiendo separarlos, residuos sanos, residuos enfermos, reutilizarlos, ramas que estén trituradas, hojas para el compost, hacer leña quizás con los troncos y hacer una eliminación que sea segura. Unos residuos que estén enfermos, retirarlos del sitio, no dejarlos en el suelo ni compostarlos, seguir las normas municipales o locales porque normalmente las municipalidades tienen días en específico en las que retiran las ramas, la hoja y esas cosas. El orden de limpieza es retirar los residuos al finalizar el trabajo, evitar la obstrucción de caminos y distintos tipos de drenaje. ¿Qué no tienes que hacer? Dejar los residuos acumulados junto a los árboles, abandonar los restos en espacios públicos y usar residuos que estén enfermos como abono y quemar los residuos sin autorización. Plan trasplante. Esta es la última parte, ¿ya? ¿Qué es el trasplante? El trasplante es la acción de mover un árbol desde un lugar a otro, manteniendo la mayor cantidad posible de raíces y asegurando que puedan adaptarse y seguir creciendo en una nueva ubicación. ¿Cómo se hace? Primero está el momento adecuado que se realiza en reposo vegetativo a final de invierno o a inicio de primaveras y evita el calor extremo o heladas. La preparación normalmente es hacer un hoyo más ancho que profundo, el suelo que esté suelto y que esté bien drenado y no agregar fertilizantes que sean fuertes porque están las raíces expuestas. Luego, preparación del árbol, regar bien el árbol, marcar la orientación original de norte a sur, podar solamente las ramas que estén secas o dañadas, extraer, que sería sacar el árbol, evitar romper las raíces principales y mantener las raíces húmedas. Finalmente, plantar el árbol, que es colocar el árbol a la profundidad original, rellenar con tierra nativa y compactar suavemente. Formar un borde de riego. Finalmente, regar, que es un riego abundante inicial para que esté bien hidratado, usar un tutor si es que es necesario y evitar podas que sean fuertes el primer año. Los errores más comunes al momento de trasplantar es plantar demasiado profundo los árboles, romper el pan de las raíces y trasplantar en verano, abonar en exceso y con la falta de riego inicial. Un trasplante correcto reduce el estrés del árbol y aumenta la supervivencia. La clave está en proteger las raíces y elegir el momento adecuado para poder hacer el trasplante, ¿ya? Post-trasplante está el riego, que tiene que ser abundante inmediatamente después de hacer el trasplante, la tutoría, que puede ser si es que es inestable el árbol, y puedes colocarle un mulch o cobertura, que es colocar hoja seca, corteza, astillas, incluso un plástico alrededor de todo el suelo donde está el árbol para que no haya evapotranspiración del agua y no se desperdicie el agua que tú estás colocándole. La poda es simplemente algunas ramas secas dañadas, priorizar la recuperación de las raíces y proteger el sol intenso, evitando los golpes, los pisoteos y observar la brotación, ajustar el riego según el clima y eso. Eh,
Los errores más comunes: exceso o falta de riego, abonar de inmediato, podar en exceso y dejar los tutores demasiado tiempo. Y bueno, eso es el taller de árboles. Espero que el taller haya sido de tu ayuda. Y si puedes, tienes alguna duda ahora, me la puedes hacer ahora cuando deje de compartir. Me la puedes hacer a través del Teams, del Gmail o del Instagram si es que no la tienes ahora. Y si tienes algún comentario tanto positivo como negativo que quieras darme, me sirve a poder crecer y seguir desarrollándome como profesional, docente, relatora. Así que agradezco tu tiempo y confianza en mi conocimiento. Déjame dejar de compartir. Eso. Súper bueno el taller. ¿Sí te sirvió? Sí, sí, bastante, muy interesante, te genera como esas preguntas, hoy, ¿verdad? Oh, qué buena. Ah, este es un tip. Ah, anoté varias cosas. Así que Ah, qué no, bueno. bastante bueno. Y de hecho, no sé, sería súper bueno que después pudieras hacer talleres más largos, eh, más profundidad del tema, o sea, seca, súper bueno. Te agradezco harto. De hecho, yo tengo cursos más especializados, la verdad, pero los hago más como en otoño aproximadamente. Por ejemplo, yo tengo un taller de micología que dura 7 ¿Ya? días, donde Oh, hablo qué de todo. entretenido. ¿Ya? Ah, qué bueno, pero ¿eso tú los vas promocionando en tu Instagram o no? Sí, sí, subo todo periódicamente en Instagram. Ya, ah, súper bueno, porque yo te acabo de seguir, si yo de repente sí me salió una publicidad, te empecé a seguir y dije, ah, ya voy a ver el curso. Y como a mi hija le gusta la entomología, y dije, ya, listo, tomo los dos. Qué bueno, entonces igual qué bueno que te haya gustado. El curso igual quedó grabado y vas a poder verlo Ya, cuantas veces quieras, así que genial, ojalá que si quieres verlo de nuevo lo veas, no tengas ninguna duda. Y si tienes alguna duda claro. la próxima vez que lo veas o a lo largo de, igual me la podía hacer y yo te la voy a responder sin ningún problema. Sí, súper. Oye, una consulta, ¿qué es lo que es la transpiración? Porque ahí decía transpiración para ahorrar agua. Sí, perfecto. Pero, ¿qué es lo que es la transpiración en un árbol? Disculpa la ignorancia, pero... No, no te en- preocupes, mira, los árboles al momento de absorber agua también ¿Mm? transpiran agua. No, Ya, no siempre, por ejemplo, ellos toman 1 litro de agua del suelo ya, y realmente procesan 800 ml. Los 200 ml restantes ¿eh? los transpiran a ¿Mm? la atmósfera, se ¿Por las pierden. hojas? Sí, se hace por las hojas y también es una cosa que pasa en la tierra. Entonces, cuando nosotros Ah, regamos, el agua que las raíces no absorbe se evapora hacia arriba por el calor del sol y se pierde. claro. Por eso Ah, normalmente le ponemos un mulch o le ponemos un plástico o cualquier cosa claro, arriba para que el agua, claro, si es que sale, vuelva. claro, claro. Y se haga como un ciclo para que no se pierda el agua. Claro, exacto, es exactamente eso, para que no se pierda el Ah, agua. bueno, esa era como una duda que tenía. Ya. ¿Tienes alguna otra duda? Y tenía otra, y donde ahí tú nombraste etileno. Me suena el etileno, Sí. es un, ¿cuánto se llama? Es un químico, ¿no? No, El etileno claramente es un químico, pero el etileno ya, también es un elemento químico que tienen las ya, plantas, sobre todo las ya. frutas, como por ejemplo las frutas climatéricas. ¿Ya? Las frutas climatéricas son frutas que te va a sorprender bastante si es que no la conoces, ¿Eh? como el plátano, la manzana, la pera, la Ya, palta, que son frutas, el tomate, que nosotros las podemos encontrar verde y con el tiempo se van ¿eh? poniendo maduras fuera de la planta, Ah, a base de esta hormona que es claro. el etileno. Ah, ya, perfecto, ya. Ah, mira, qué interesante. Uno no.
Yo dije, ah, el etileno, ya. Ah, mira, no, ok, súper bueno, Sí, sí, de hecho, mira, te lo voy a escribir acá para que lo puedas ver. ya, Frutas climatéricas. Para que como que busques ahí. Por eso, ya, por ejemplo, cuando ya. ponemos un tomate y una palta juntas, se ¿Eh? maduran más rápido porque ambas tienen etileno y el etileno es un gas que la planta va Claro. Ah, soltando. Entonces, cuando está cerrado, se va ¿eh? madurando antes. Eso no pasa con todas las frutas, por ejemplo. Si tú compras un limón que es verde, y tú esperas que se ponga amarillo con el tiempo, eso no va a pasar, porque tuvo que llegar a Ya, madurez en el árbol, no fuera del árbol. claro, claro. Ah, perfecto. Y mira, esa era la duda. Y la otra duda, no sé, por saber, yo he visto en los árboles que podan en las calles, que no los podan, no sé, para mí es casi como que los torturan. em, los dejan Sí, completamente pelados y les ponen como una cosa blanca, no sé lo que será, de repente los es como, pintan. sí, es un cicatrizante. Que Sí, les Mm, ponen ya. cal agrícola. Es uno Ah, de los tres que está en el Power que no nombré, pero que claro. está anotado. Eso está hecho para, como cuando tú haces un corte, tú le pones cal agrícola, que es muy parecido a lo que hace la canela, que es un fungicida. Entonces tú lo pones en el corte y eso evita la entrada de cualquier tipo de hongo al árbol, o cualquier Ah, tipo de virus, cualquier bacteria. ya. Es como un Perfecto. cicatrizante. Ah, ya. Que yo decía, ¿y qué le ponen? Pintura. Sí. Ah, ya. Perfecto. Oye, ¿y por qué los podan tanto? Eh, Eso es por falta de interés, la verdad yo encuentro, Mm, es falta de querer saber realmente cómo funciona el árbol, mm, cómo crecen, realmente a la gente lo único que le está importando es mm.